Dios les bendiga, amados hermanos. Le habla su hermanita Rideni Amador y en este día le traemos un segmento muy poderoso. Pero antes de, quisiera presentar a mis hermanas, pero quisiera que ellas mismas lo hagan. Quisiera iniciar con Yaritza de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Le hablo a su hermanita Yaritza de Jesús. Estoy contenta de estar aquí y de estar aquí con estas mujeres de Dios. Amén. Y para mí es un gozo, nos vamos a gozar en este día con este tema tan bueno. Dios le bendiga más. Un placer saludarle, agradeciendo a Dios el permitirme estar aquí compartiendo con cada una de ustedes temas que serán de suma edificación para todos ustedes. Amén. Amén, Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Para mí es un placer estar aquí tratando un tema con mis hermanas que será también de suma importancia y fuego. Amén. 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 Dios le bendiga a todos, Dios le guarde. Su hermana Talia Brea, para mí más que un gozo, un placer estar nuevamente aquí con ustedes, tratando este tema, hermano, que será de edificación a sus vidas. Amén. Ustedes estarán preguntándose, ¿y cuál es que el tema? Es un tema, amado, que yo sé que desde que lo escuchemos, desde que lo estudiemos, lo vamos a poner en práctica para ser mejores en el Señor. Amén. Y es la importancia de reconocer. Y yo quisiera que mis amadas hermanas den inicio, aleluya, a este tema. Vamos a profundizar, así que abróchese los cinturones porque vamos a navegar profundo. Así que vamos a iniciar con nuestra hermanita Talia Brea. Amén, gloria al Señor. Sí, como decía nuestra hermana Rideni, este tema, como todo lo que traemos cada miércoles, será de suma importancia, edificación a sus vidas. Estaremos hablando de la importancia de reconocer. No nos vamos a ir por un ámbito en específico, sino que vamos a englobar muchas áreas en el cual nos movemos y que resulta de sumamente importante saber reconocer. Cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de admitir o aceptar algo. En este sentido, estaremos hablando acerca de reconocer, ya sea cuando alguien es de Dios, reconocer cuando fallamos, cuando pecamos, etcétera. Estaremos englobando muchos temas en base a eso de reconocer y sé que será de suma importancia para sus vidas y que después de hoy vamos a aprender a aceptar cosas que pasan en nuestra vida. Amén. Amén. También tenemos que tener en cuenta de que reconocer entra en dos renglones, como dijo la hermana Talía. Viene siendo el primer renglón, que es admitir. Cuando nosotros ponemos en valoración lo que hace una persona, cómo se expresa, cómo se maneja, cómo ejerce su ministerio, ya sea en el ámbito cristiano, y también reconocer en el ámbito de nosotros identificar cuando estamos haciendo algo mal, cuando nosotros estamos fallándole a Dios, cuando nosotros estamos siendo o teniendo actitudes las cuales no van en contra de las cosas que hemos aprendido del Señor y que sabemos que no son del agrado de Dios. Entonces, cuando aprendemos a aceptar y reconocer nuestros errores, también influye mucho en este ámbito. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Voy a seguir la secuencia. Es así, cuando tú reconoces, tú admites, gloria al Señor. Y quiero resaltar en esta enseñanza que vamos a dar en este día o que estamos dando, es que cuando se nos hace más fácil reconocer cuando pecamos contra Dios o cuando le faltamos a Dios. Por ejemplo, nosotros reconocemos la grandeza de Dios y admitimos de que Dios es el Todopoderoso y es altísimo, sublime, amén, y todas sus cualidades, todo lo que Él es, amén, y lo que nos imaginamos que es Él, porque no nos asemejamos a pensar verdaderamente quién es Él. Pero, gloria al Señor, se nos hace mucho más fácil admitir y reconocer
cuando le fallamos a Dios que a un prójimo. Gloria al nombre del Señor. Cuando le fallamos, cuando un prójimo está en alta estima, también se nos hace más difícil reconocer, gloria al nombre del Señor, que le faltamos. Se nos hace un poquito más incómodo, porque esto es algo que quizás a la carne no le gusta. Pero yo creo que cuando tú reconoces, ahí entra todo lo que tiene que ver con los dones, con los frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén, eso es un tema muy comprometedor y sobre todo nos llena de satisfacción a la hora de nosotros poder estudiarlo, porque cuando empezamos a reconocer tanto la valoración que tiene un hermano dentro de la iglesia, pues nosotros también aprendemos también a reconocer, ya sea cuando le faltamos, y esos son dos factores que nosotros como creyentes no podemos pasar por alto, el reconocer los atributos o quizá el valoramiento que debe de tener un hermano, pues entonces no conllevará a nosotros a no fallar a ese hermano, porque nosotros nos examinamos y determinamos que nosotros también tenemos que caminar conforme a lo que hemos aprendido. Amén. Amén, amado. Este es un tema muy interesante. Sabemos que al ser humano no le gusta reconocer, no nos gusta reconocer, lo vemos desde el principio, desde Adán. Pecaron, no, Señor mío, por la mujer que tú me diste, no, la mujer, no, Señor, fue la serpiente. O sea, nunca reconocemos que nosotros faltamos. ¿Y qué es reconocer? Es darte cuenta, admitir la realidad, lo que está pasando, llamar las cosas por su nombre, decir, no, esto es esto, tal cual es. O sea, no acudir a justificarte. Entonces, el creyente o todo ser humano tiene que aprender a admitir, Señor, yo soy pecador, te acepto como mi Señor y mi Dios, te confieso, reconocer delante de Dios tus pecados. Entonces, hay algo que nosotros vivimos día a día, que a veces nosotros entendemos de que nosotros jugamos con la inteligencia, diríamos, de Dios para describirlo como un ser que vemos. O sea, queremos como jugar con Él. Señor, tú sabías que yo no quería pecar, fue que me insistieron. No, reconozca de que usted pecó, porque nosotros debemos ser transparentes delante de la presencia del Señor, porque delante de ella nosotros estamos completamente desnudos. Sí. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos engañando a Dios, no, estamos engañando a nosotros mismos nos estamos engañando. Entonces, nosotros queremos que todo, porque yo sé que en un momento determinado nosotros hemos trabajado con lo que es la justificación. Y muchas veces no reconocemos de que nosotros somos los que estamos en falta, sino vemos que, ¿y por qué él no me ha pedido perdón? ¿Y por qué él no ha venido donde mí si fue el que me ofendió? No, tú tienes que reconocer de que hubo una falta y la Biblia te manda a ti a tú pedir perdón tú como ofendido. O sea, reconoce, pasó un problema, hubo un percance, es verdad. Tal vez fue el que faltó, tal vez fue yo, porque muchas veces se nos hace difícil reconocer porque lo vemos cada quien desde su punto de vista. No, porque yo me sentí mal porque ella me dijo aquí cosa, pero aquella persona está pensando, no, fue ella la que me dijo. Entonces, amén. Vamos a seguir ahí. Con referencia a lo que dijo la hermana Yaritza ahorita, que me llamó mucho la atención, porque ella dice que es más fácil reconocerle a Dios que al hombre, a veces por causa de orgullo y todo eso. Pero nosotros tenemos en conciencia de que también lo hacemos porque Dios no ve. Y Dios sabe quiénes somos y conoce nuestro corazón. Nosotros no podemos venir delante de Dios y que, Señor, tú sabes que yo te fallé por tal cosa. No, Dios no coge eso. Y como nosotros sabemos que Dios conoce lo más profundo, es como algo incorrecto de nosotros venir delante de Dios a decir que, como a justificarnos delante de Dios. Pero como el hombre no nos ve, como el hombre no sabe lo que hay dentro de uno, pues entonces se hace difícil nosotros reconocer delante de ellos. En otro ámbito, aquí tengo en 2 versículos bíblicos, por así decirlo, un ejemplo de los 2 tipos de reconocer. Viene siendo, por ejemplo, en el primer renglón de reconocer, dice en Génesis capítulo 42, versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. La palabra verdaderamente, que fue la que utilicé para poder desglosar esta parte, porque la palabra verdaderamente para mí también es reconocer. Entonces, cuando aquí dice verdaderamente hemos pecado contra mi hermano, o sea, claramente estamos hablando de un error, de una falta que nosotros podemos cometer para así nosotros entonces poder recibir un perdón, por así decirlo, de alguien. Pero también, por ejemplo, en
En Mateos capítulo 14, versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Entonces ya ahí está el reconocer las virtudes de otro, el reconocer la valoración que tiene otra persona en cuanto a lo que hace o ejerce. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y también cabe destacar de que cuando tú reconoces, tú te humillas. Una de las cosas que se nos hace difícil, como decía nuestra hermana, es que verdaderamente ante Dios conoce todas las cosas, incluso dice la Biblia, las intenciones del corazón. Lo que el corazón está planeando hacer, que todavía no lo ha manifestado, Dios sabe qué es. Pero, gloria al nombre del Señor, cuando tú te humillas, cuando tú te reconoces, tú te humillas. Entonces, esa cualidad de reconocer o esa actitud que debe tomar el creyente de reconocer te acerca más a Dios. Recuérdate que la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y que Dios mira a los altivos de lejos, pero que al que es humilde en sentido de humillar, de una persona que con facilidad se humilla, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor, tú estás cerca del Señor cuando tú te humillas. Tú estás cerca de Dios cuando tú reconoces que tú haces mal. Otra cosa, cuando tú reconoces, te reconcilias. Y te aparta también. No solamente con el hombre, sino también con Dios, porque hay una aprobación. Cuando yo dije ahorita que todos los dones, entonces ahí se mezclan, es el amor. Una de las cosas que más se está perdiendo es el amor. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando tú tienes el amor, que es el que da el espíritu, porque usted sabía que tanto el amor como la fe son cosas que son dones, pero que entre nosotros mismos lo trabajamos, porque entre nosotros mismos tenemos que alimentar esas cosas que nos van a dar a entender que tenemos al Espíritu Santo. Pero el amor ha salido un poco de nosotros, aleluya, y hay que globalizarlo. En cuanto a creyente, el amor ha flaqueado un poco, porque cuando tú tienes el amor de Dios dentro de tu vida, amén, no se te va a hacer tan difícil reconocer cuando tú lo hiciste mal. Amén. Y aquí estamos, no nos estamos inclinando hacia una sola cosa, estamos hablando globalmente, estamos abarcando, porque cuando nos metamos en un punto específico, gloria al Señor, quizá va a ser molestoso o doloroso, pero el que reconoce se acerca a Dios. Amén. Amén. Un punto también importante que decía Yarisa, el que reconoce se humilla y se aparta, porque hay personas, ejemplo, hablando en el ámbito de las ofensas, que ellos saben que quizá ofendieron a un hermano o que ofendieron a Dios, pongámoslo así, porque hay personas que lo hacen a diario y ellos entienden dentro de sí, wow, fallé ante Dios, yo sé que esto que hice no es del agrado del Señor, y ellos lo reconocen dentro de sí, pero nunca se apartan, vuelven y cometen el mismo error. Y en ese sentido también reconocen que faltaron, pero no van y piden disculpas, no se humillan, porque es difícil, a veces es fácil tú dentro de ti decir, reconozco que falté, reconozco que te falté el respeto, que dije una palabra que sé que quizás te ofendió, pero es difícil para mí el don de ti, y yo reconocí, pero ahora me toca la parte más esencial, que es humillarme, para yo verdaderamente dar a entender a los demás que en mí hay un arrepentimiento. Entonces es importante saber que reconocer es algo tan importante delante de la presencia del Señor, que yo digo que el que sabe reconocer es una persona justa, que va a darle a cada quien lo que se merece. Y disculpa que te interrumpa, también hay un arrepentimiento, porque por algo el proverbista habla. Yo siempre me centro mucho en este verso, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y cuando tú reconoces, tú te estás confesando. Amén. Eso es un punto que hay que tenerlo bien claro. Cuando tú reconoces que lo hiciste mal, o cuando tú reconoces que está bien, tú te estás confesando, tú estás hablando, te estás expresando, bueno, no lo hice bien. Entonces, cuando es en el ámbito negativo de que no lo hiciste bien, tú reconoces, es decir, tú te expresas, tú confiesas, ahí es que tú recibes la liberación. Amén. Fíjate, tú puedes quedarte normal, tranquilo, pero cuando tú confiesas, tú recibes la liberación. Sí. Eso es lo que te desencadena, cuando tú confiesas que lo hiciste mal. Por eso es que el proverbista lo resalta y dice, y alcanza misericordia. Cuando tú confiesas, tú te arrepientes. Sí.
hay un dolor. Una de las cosas que cuando una gente reconoce, se le ve, si está reconociendo de todo corazón y de verdad, es arrepentimiento. Es que cuando tú reconoces, eso no se improvisa. Es que hay algo que manifiesta que verdaderamente tú lo estás haciendo de corazón. El arrepentimiento de que fallé. El arrepentimiento, porque hay personas que aún también dan a denotar que están arrepentidos, pero cuando tú lo ves te das cuenta Sus que no, actitudes. que lo están haciendo para salir del paso. Y algo que yo escuché una vez y creo que es así, es que el que supuestamente reconoce que te faltó y sigue con su indiferencia, aún no ha terminado de reconocerlo. O sea, dentro de sí entiende que quizá no te faltó, porque hay gente que van y reconocen, te piden perdón, pero dentro de ellos dicen, yo no tenía que irle a pedir perdón. Yo no hice nada. Él fue que, exactamente. Entonces aquí es cuando viene que tenemos que distinguir, cuando verdaderamente usted reconoce, usted tiene que apartarse de esas malas actitudes, de esas malas costumbres, para usted poder manifestar que verdaderamente usted está arrepentido de lo que está haciendo. Y decía, el que sabe reconocer es una persona justa, porque el que sabe reconocer te puede llamar para decirte, mira, Yarisa, para reprenderte, pero también va a saber reconocer cuando tú tienes buenas actitudes, te va a decir, sigue así, manita, que tú lo estás haciendo bien, porque sabe reconocer que estás caminando en el camino correcto y te va a alientar para que tú sigas caminando bajo esa dirección. Algo que quiero resaltar aquí, ya que estamos tratando este tema para mí me identificó mucho con él, porque cuando yo vine a los caminos del Señor, yo tenía esa misma actitud. Tenía una actitud de que yo entendía que, por ejemplo, yo era yo, y cuando yo faltaba, no reconocía que verdaderamente yo faltaba, quizá un hermano. Una de las cosas que el Señor me enseñó es aprender a reconocer quién es un siervo de Dios y qué atributos tiene, qué dones tiene. Pues cuando tú reconoces que el hermano tiene a Dios y sobre todo es una persona que te ha perdonado mucho, pues entonces tú vas a ir reconociendo, te vas a ir apartando, te vas a ir humillando. Y una de las cosas que decía la hermana Talía, que yo voy de acuerdo con ella completamente, es que hay unos tipos de hermanos que te faltan al respeto o te ofenden y ellos siguen actuando como que no sucede nada, y muchas veces van y te piden perdón, no porque lo sienten de corazón, sino que ellos entienden que la Biblia dice que el que no perdona a su hermano, pues tampoco Dios lo perdona. Entonces yo diría para cumplir. Que se ve un poquito chocante cuando tú vas a los caminos del Señor o cuando tú vas al altar y empiezas a pedirle perdón al Señor por algo que le ha cometido cuando no puedes perdonar a tu hermano. Yo diría que eso se torna como algo hipócrita, porque si tú reconoces que delante de Dios ha faltado y no lo puedes reconocer delante de tu hermano, pues entonces sería en vano. Por eso dice la palabra de Dios que como tú puedes amar a tu hermano a quien ve, y a Dios, a quien tú no has visto, puede decir, yo te amo, Señor, y no puede amar a tu hermano con el que vive con él a diario. Entonces, una de las cosas que uno como creyente debes aprender es a reconocer las cualidades y el ministerio que tiene tu hermano, para cuando tú vayas a dirigirte a él, a faltarle respeto, tú digas, no lo puedo hacer porque es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Amén. Siento que si le falto a ella, le estoy faltando a Dios. Siento que cuando voy delante de Dios a pedir perdón por una ofensa que yo le he cometido al Señor y me recuerdo que le falté quizá a mi hermana Yarisa o a nuestra hermana Rideni, pues entonces siento que seré hipócrita. Entonces, una de las cosas que nuestra hermana decía ahorita, que está disminuyendo en lo que es el cristianismo, es el amor. Y yo digo que una de las cosas que el hombre debe de entender es que sin santidad y amor, pues nadie verá al Señor. Entonces, el amor no puede escasear entre nosotros, porque el amor es lo que nos hace a nosotros reconocer quién es Jesús. Y por medio de que reconocemos quién es Jesús, se activa en nosotros lo que es la fe. Y la fe que conlleva por medio de la esperanza, pues nos lleva a nosotros a alcanzar aquella promesa que Dios nos ha hecho, para nosotros entender que nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos y entonces disfrutar de aquella vida eterna. Pero si no perdonamos, ni reconocemos, ni nos apartamos, pues entonces sería en vano. Y que también hay que resaltar que cuando el arrepentimiento trae dolor. Algo que me gustó, que usted dijo que hay gente que por ¿cómo se dice? Saltar el paso, ¿verdad? ¿Así se dice? Sí. Como por cumplir con lo que dice la Biblia. En mi concepto, conforme como me enseñaron, para mí ahí no hay un arrepentimiento. No puede. Y tampoco hay un perdón. No puede. Porque es que al mismo Cristo que nos enseñó, que Él fue que trajo esta ley de perdonar, Él fue que impuso este mandato, que sobre Él se carga todo el pecado de la humanidad. Alguien que nunca cometió un pecado,
a él mismo nos enseñó a que nosotros sintamos dolor. Yo digo que por eso es que los milagros a veces no cosas, porque oramos para que el milagro se haga, para que se vea. Pero a Cristo le dolía ver una gente enferma, a Cristo le dolía ver una gente abatida, a Cristo le dolía. Por eso su oración, cuando oró por los discípulos, dijo: Señor, que ellos sean uno. Y tú mismo recitando el verso, tú dices: Dios mío, Cristo habló de profundo, de adentro, dijo que ellos sean uno, ¿verdad? Entonces, tiene que dolerte. A Cristo le dolía. Dice la Biblia que Cristo lloró cuando vio a la viuda. Dice que le dijo: no llore. Ese término y no llore, eso fue como de lamento. Wow, yo sé que te duele que tú perdiste a tu niño. Entonces aquí el Señor, la palabra nos enseña que cuando tú reconoces que ofendiste a un prójimo, tienes que arrepentirte. Arrepentimiento de metanoia, sentir dolor y lamentar lo que hiciste. Y disculpa, me duele lo que hice. Disculpa que te interrumpa, pero yo no creo en personas que piden perdón y siguen cometiendo el mismo hecho. Porque a veces hay personas que te piden perdón y siguen cometiendo el mismo hecho. Pues veo que hay personas que muchas veces se acercan a ti: perdóname porque te fallé. Pero hoy, ya mañana no vuelven a hablarte. O sea, siguen en la misma secuencia. O sea, que el perdón que tú ves en ellos es un perdón como de hipocresía, porque no lo sienten. Entonces, para tapar una falta de que dirá a la persona: no, yo le voy a pedir perdón a nuestra hermana Wendy o a nuestra hermana Rideni, porque la persona cuando me vean van a pensar que soy yo del problema. Eso no es un perdón que Dios recibe. O para que ella sepa que yo tengo a Dios, que yo soy de Dios. Eso no es un perdón que Dios recibe. El perdón es reconocer, y luego de que usted reconoce, aprender a apartarse. Por eso dice que cuando Dios nos perdona, echa eso al olvido, pero que tenemos buzos que van a la profundidad de los mares a buscar cosas del pasado. Y entonces yo no creo tampoco en una persona que me pida perdón y empiece a enumerarme lo que ha hecho, porque entonces va a revivir en ti otra vez lo mismo. Sí, ahora hay un caso que el que perdona olvida. Sí. Y para mí es difícil. No, para mí. Recuerda sin dolor, pero no olvida. Exacto. No olvidamos. Porque está ahí. Sí. Pero sin dolor recordamos. Porque si te duele todavía hay una herida. Hay también un criterio muy importante que se puede decir que tiene una persona que no reconoce que es una persona altiva, una persona prepotente, sí, una persona que no tiene, que tiene orgullo. Eso lo podemos identificar en un caso muy particular. O un ejemplo: Rideni o Talía pusieron el vaso ahí, y tú vienes y le dices: Talía, tú pusiste el vaso ahí, y te dice: no, yo no fui que lo puse. No está reconociendo, pero aparte de eso, sabe. O sea, o hay muchas personas que ni siquiera pueden reconocer porque están tan ajenos a las cosas que le es difícil, aunque fueron ellos que lo hicieron. Es difícil, y cuando tú dices: sí, está bien ya. O sea, ya eso es una actitud de que tú estás reconociendo, claro está, pero no lo estás haciendo de corazón. Y a veces tú le das la razón a personas que tú sabes que la tienen, pero se la das con una actitud tan indiferente como que te duele o te pesa. Entonces ahí se manifiesta lo que es el orgullo y la altivez. Y hay algo muy importante que decía la hermana Yarisa, que nosotros tenemos que hacer es reconocer, pero para cambiar. Sí. Reconocer para nosotros tener como esa paz, esa tranquilidad. El mismo Jesús le dijo incluso a sus discípulos: si alguno de ustedes tiene algo en contra de su hermano, lleva la ofrenda, déjela ahí tranquilita y vaya donde su hermano y pídale perdón. El perdón también entra en el renglón de lo que es reconocer. Cuando tú vas delante de alguien, tú sabiendo, incluso el mismo Cristo cuando dijo que si tu hermano peca contra ti, ve tú y pídele perdón. O sea, es algo fuerte, que aunque estemos hablando de este tema y sabemos que en muchísimas ocasiones tal vez nos hemos justificado y tal vez nos hemos reconocido porque duele, es por eso, por dolor. Entonces a veces se nos hace difícil nosotros doblegar nuestra carne y decir: míreme, usted sabe que usted falló, usted no quiere pedir perdón, pero usted sabe que fue usted. Entonces es como darle una galleta sin mano a alguien cuando tú fuiste el que ofendiste y que esa persona venga donde ti a decirte: perdóname. Y a tu propia carne también. Sí, perdóname. O sea, literalmente, si en usted no hay un sentimiento de no sé ni cómo decirle, un sentimiento de decirle: wow, fui yo que fallé y ella vino aquí, revísese. Amado, esto es importante.
Yo creo que Dios desde el principio ha tratado de que todos nos salvemos. Por eso, como les dije ahorita, vuelvo a recalcar que Dios, el mandato a quien se lo dio fue al ofendido. Le dijo, ve y pide perdón. Sí. Si tu hermano te ofende, ve tú y pide perdón. No de que tu hermano va a venir, no, no, no. Eso es para que si tu corazón tiene algo contra él, tu corazón no se enferme. Y que lo salve a él también, porque él tiene él piensa que fuiste tú que lo ofendiste. Entonces, amado, aquí en el poder del reconocer, eso es algo terrible, eso tiene una esencia, eso te hace hasta más de Dios. Peso. No podemos hablar de reconocimiento sin mencionar a David. David fallaba, David pecaba, podíamos decir que David amaba el pecado, pero David sabía reconocer, David sabía humillarse, por eso él encontraba la gracia de Dios, el favor, la misericordia. Y hay un texto que dice en Salmo 138:6, que dice que Dios es excelso, que él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Qué dice el comentarista de la Golma? Él dice que Dios se inclina a favor del oprimido, del humilde, que él se inclina a darle ayuda, pero que al altivo y al arrogante él no le brinda su favor ni su ayuda. O sea, hay un secreto. Cuando tú eres humilde, cuando tú aprendes a reconocer, tú hasta te pareces a Jesús. Así es. Tú hasta vences. Porque muchas veces nosotros creemos que ser de Dios es no caer, es no cometer otro pecado que nosotros llamamos como el mayor, que tú acostarte con una mujer o con un hombre. No es eso. A veces nosotros tenemos la pequeñita zorrita que hay en nosotros, que esas son las que van haciendo agujeros hasta llegar a destruirnos completamente. Entonces, nosotros también vencemos demonios, vencemos principados, porque Satanás no es humilde. Él nunca va a decir, no, fue por mi culpa. No, él va a culpar a lo de ellos. Satanás, cada vez que tú te humillas, aún tú siendo el ofendido, tú le estás dando una golpe al diablo. Tú estás venciendo legiones de ángeles que están queriendo sembrar en ti raíz de amargura y odio y rencor, pero tú le das una bofetada pareciéndote a Jesús. Wow. Se humilló hasta lo sumo, se parece a su Mesías, se parece. Eso es algo, amado, que eso tiene una profundidad que si nosotros tomáramos esto y lo practicáramos, nosotros fuéramos más de Dios. Sí. Amén. Y Sí. Ride mencionó una parte que no la podemos pasar por alto, sumamente importante. Es que tú sabes reconocer está muy ligado a lo que es la humildad. Una persona que no es humilde, una persona orgullosa, egocéntrica, una persona egoísta, nunca, por más que usted quiera darle a entender que está mal, nunca va a reconocer que faltó, o que falló, o que está haciendo las cosas mal. Y algo también importantísimo es que el que sabe reconocer se parece a Jesús. Porque mire, usted sabe las veces que quizás no, que yo me he sentido ofendido con personas porque quizás me han faltado. Y Dios me da a entender a mí que yo tengo que ir donde ella y decirle perdóname. Y yo peleando con Dios. Cuando tú lo haces, tú te sientes tomando de Dios. Tú me siento bien. Dime que mentira. Mira, peleando con Dios y diciéndole a Dios, yo no voy a ir. Oye, peleando con Dios diciéndole, no voy a ir donde fulano. Y Dios diciéndote, sí, tú tienes que ir, porque el cristiano eres tú. Y aun cuando esa persona es cristiana, Dios quiere que tú seas diferente. Y a mí me pasó en una ocasión un hombre que no me conocía me dijo a mí, tú tienes que ir donde una sierva. Oye, tienes que ir donde esa sierva y pedirle perdón. Y yo empecé a llorar. Y yo lloraba. De hecho, un amigo me hizo una grabación de esa administración. Y después yo escuchando esa administración, yo escuchaba mis lágrimas. Yo decía, pero ¿por qué me dolió tanto que Dios me mandó allá a pedir perdón? Porque es que para tú poder reconocer que tú faltaste o que tú no faltaste, pero que debes pedir perdón, tú tienes que tener algo de Dios. Por eso es que no todo el mundo puede reconocer. Hay personas que tú tienes años esperando que te pidan perdón porque tú sabes que te han ofendido de una forma muy fea. Y ellos nunca van a ir donde ti a reconocer porque es que no tienen a Dios. Y para usted reconocer que usted faltó, tiene que estar sano de corazón y tener a Dios en tu corazón. Sí. Tiene que resaltar una salud. Quiero decir algo. Santo. Ahora mismo que estamos tratando el tema, siento la presencia de Dios que me cubre. Y sabe que nadie puede reconocer sin Él no están los frutos dignos de arrepentimiento. Gracias. Es decir, que lo que nos hace a nosotros reconocer que fallamos es cuando tenemos la esencia del Espíritu Santo. Que el mismo Espíritu Santo nos dice a nosotros, fallaste. Y aún tú también, siendo el ofendido, tienes que aprender a humillarte. Wow. El problema de gente que no reconocen es porque hay gente que no tiene los frutos dignos de arrepentimiento. Porque es algo que cuando tú tienes algo con un hermano, ya sea porque él te ofendió, cuando tú vas de rodillas, el mismo Espíritu Santo empieza a ministrarte y empieza a decirte, aunque no ha fallado, aunque tú no has ofendido, pero ve, humíllate, porque eso hice yo, me humillé hasta los sumo. Entonces hay personas que dicen, no, yo no voy a pedir perdón. Miren, una vez, en una ocasión me tocó a mí
lidiar con una persona que también, al igual que yo, tenía un carácter muy predominante. Y entonces estaban las dos juntas. Ella espera que yo pida perdón y yo también espero que ella se humille. Entonces, así no nos íbamos a salvar ninguna de las dos. Porque Dios estaba esperando que una de las dos ceda. Y cuando una de las dos cedió, no pudimos aguantar, empezamos a llorar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, por más que tú quieres fluir, por más que tú quieres predicar, no puedes, porque hay restricciones, y eso es lo que las personas no entienden. Humillarse es algo muy, pero muy profundo. Hermano, cuando usted se humilla, usted siente como que una carga fue deliberada de usted. Entonces, hay personas que nunca van a reconocer, porque ellos no tienen a Dios. Y hay algo fuerte aquí. Yo diría que cuando tú aprendes a reconocer en Dios, tú aprendes a reconocer lo que hay de Dios en otro. Wow, Y eso que ahí hay mucho que se le hace difícil de si tú eres de Dios. Ese muchacho tiene a Dios, esa muchacha se prende, esa muchacha... Es difícil, o sea, tú por dentro de ti te dices, Dios mío, en ese lugar debería estar yo. O sea, tú no te sientes con orgullo de que, wow, mira cómo está ese muchacho, mira cómo la palabra está siendo llevada, wow, qué dimensión, Dios lo usa en milagro. O sea, tú te sientes, en vez de tú sentirte orgulloso de cómo Dios lo está moviendo, tú te sientes como oprimido, te sientes como... Al menos. Como reemplazado, porque hay gente que cree que esto se lo compró, Dios se lo compró a ellos. Y hay algo muy fuerte que se manifiesta ahí, entonces, que es el celo ministerial. Hay muchas personas que incluso andan por redes sociales haciendo campaña a personas que verdaderamente son de Dios, pero que a ellos les molesta reconocer que verdaderamente esa persona es un hombre y una mujer de Dios. Entonces, cuando llega el nivel de tú saber que una persona está haciendo lo imposible por mostrar a Cristo, por hacer las cosas que están bien delante de Dios, y a ti te molesta, no es que la persona esté haciendo algo mal, te molesta que tú no estás en la posición que está esa persona, te molesta que tú no tienes los seguidores que tiene esa persona, te molesta que tú no tienes la unción que tiene esa persona. Entonces ahí entra el celo, y cuando entra el celo se empiezan a encontrar faltas que no hay en esa persona, empiezan a encontrar faltas que son injustificables, por así decirlo, para que usted agarre cortes de video, para que usted agarre momentos para atacar a esa persona por el simple hecho de que usted tiene un celo que usted se le hace difícil reconocer. ¿Y tú sabes cuándo se manifiesta eso? Cuando hay buenas obras. Dice en Eclesiastés que él mismo ha visto que todo trabajo y toda excelencia despierta en el hombre hacia su prójimo envidia y rencilla. Y dice esto, y esto también es aflicción de espíritu, esto es vanidad. O sea, cuando tú ves gente que te ven, que tú estás en tu apogeo, digo, de que Dios te está usando, tú ves como en tu turno, dentro de ellos, como se ríen, como te aplauden, o cuando otro habla bien de ti y él está ahí, como dicen, sí, es verdad, pero hay cositas que hay que cambiar, como que tú dices, hay algo. Ahí va. El pero, llega el pero. ¿Saben qué le pasa a esa gente? Se hace una fila, y cuando esas personas llegan a la fila, Dios le dice, no. Pasé una balanza y veo que hay orgullo, veo que hay altivez, veo que hay prepotencia. Vuelve a la fila, y aquel que está en la fila, ven aquí adelante, porque tú eres el único que puede hacerlo. Pero es cuando Dios tiene un propósito, porque ahora mismo los que están en la fila son los altivos. Así es. Ahora mismo son los arrogantes. Sí, pero nosotros estamos atrás. Sí, yo le voy a decir, este que está atrás, tráemelo adelante, y este altivo que está aquí, llévamelo a la fila. Pero porque en ti, porque Dios sabe. Yo le decía a unos hermanos, Dios sabe quién le va a fallar. Claro. Y Dios sabe quién va a pecar. Entonces, Dios sabe quién se va a dejar moldear y quién al final va a reconocer. ¿Por qué fue que Dios le mandó a Natán a David? Dios podía decir a David, te voy a mandar un flechazo. Yeah. Por más que tú te disfraces, como hizo quizá otro, te voy a mandar un flechazo como hizo este rey. No, Dios le mandó a Natán porque Dios sabía que David después iba a recitar en un salmo que hasta sus huesos se habían abatido. Sí. Dios sabía que David iba a decir, Dios mío, mi alma está agobiada. Oye, según los comentaristas, lo que se cree que David hasta se enfermó cuando vino la consecuencia de ese mal, cuando lo reconoció. Por eso es que el mismo Cristo, disculpa Ride, por eso es que el mismo Cristo cuando habla en su palabra también lo dice, también el apóstol Juan también lo dice, que dice que si confesamos que Cristo es nuestro Señor,
dice, si reconocemos que Cristo es nuestro Señor y confesamos, ¿me entiendes? Ahí es que cae que nosotros entonces, porque hasta aún en Cristo nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y confesar nuestros pecados para así poder recibir el perdón que debemos recibir. Y eso que no hemos ido abarcando, hermano, como bajo un orden, porque estuvimos hablando prácticamente de la ofensa hacia el hermano, ahora estamos hablando del reconocer cuando un hermano está bien. Pero Natán, Dios sabe por qué le mandó a Natán a David. Hay gente que nunca te va a reconocer porque siempre va a querer estar en tu posición. Amén. Siempre va a querer estar, va a anhelar, porque hay gente que saben que no pueden estar en su posición. Ni cantar así como te canta, pero, gloria al nombre del Señor, lo desean. Y eso es lo que conlleva a que tengan una envidia. No sé si me entiende. Y entonces buscan el pero de lo más mínimo que usted hace. Para opacar a esa persona y ellos poder coger su lugar. Y hay muchos que saben que no van a lograr llegar ahí. Porque no saben lo que le costó a esa gente llegar ahí. Y pero, no tanto por eso, sino entonces porque Dios no lo ha movido del lugar. O Dios no lo tiene donde ellos quieren estar. Por la misma forma de que no saben aplaudir el éxito de otro. Sí. De que no saben dársela a otro cuando el otro la tiene. Entonces eso lo hace tan arrogante y tan prepotente que incluso son arrogantes, son prepotentes, te le acerca para aconsejarle su prepotencia y ya dicen que tú te estás levantando en contra de ellos y que tú tienes celo contra ellos. Porque ven el consejo como una amenaza. Como un estorbo, como que me quieren detener. Haga la pregunta. O quiero hacer una pregunta porque escuché que nuestra hermana Yarisa dice que todo aquel que peca y confiesa, pues alcanza misericordia. Pero hay un sinnúmero de personas dentro del evangelio que ellos no confiesan y siguen actuando en los escenarios como que nada está pasando. Quiero que me hable un chin de ese tema. Yo, caso diferente. El único mensajito que se ha escuchado un poquito más de mí fue ese. Yo prediqué con el tema, para la gloria de Dios, la consecuencia de un pecado. La gente peca y entiende que no va a haber una consecuencia. Y la consecuencia de David fue que se le murió su primogénito y Dios se lo mató. Le dijo, míralo ahí, te lo voy a quitar, porque ese no era el que estaba en mi voluntad. Ese no era no era así que yo quería las cosas. No era así que yo quería las cosas. Entonces,